Nunca pensé que me encontraría parada en el camino de entrada de mi casa en los suburbios de Boston, viendo las llamas devorar cada prenda que tenía. Pero allí estaba yo, en una fresca tarde de otoño, el aire denso por el humo y el olor acre de la tela quemada. El rostro de mi esposo Tom estaba contorsionado por la ira, su habitual comportamiento tranquilo se hizo añicos como vidrio sobre concreto. Junto a él estaba su madre, Evelyn, con sus finos labios curvados en una sonrisa triunfante que hizo que se me revolviera el estómago. No siempre había sido así. Cuando Tom y yo nos conocimos por primera vez en una cafetería local hace 5 años, pensé que había encontrado a mi alma gemela. Era encantador, atento y parecía preocuparse genuinamente por mis pensamientos y sentimientos. Nos reímos mientras tomamos un café con leche humeante, compartimos nuestros sueños y nos enamoramos en medio de las bulliciosas calles de Boston. El día de nuestra boda, apenas 18 meses después, estuvo lleno de esperanza y promesas de un futuro brillante juntos. Pero a medida que pasaron los meses, el hombre con el que me casé comenzó a desvanecerse, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. Comenzó poco a poco, un comentario desdeñoso por aquí, una frialdad por allá. Luego vinieron las críticas constantes, siempre entregadas con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sara, cariño, decía, con voz llena de condescendencia, ¿no crees que deberías esforzarte un poco más en la cena? El asado de mi madre está para morirse. Ah, sí. Evelyn. Mi suegra irrumpió en nuestras vidas como un huracán, dejando destrucción a su paso. Se mudó con nosotros poco después de la boda, alegando soledad y deseo de estar más cerca de su precioso niño. Al principio traté de darle la bienvenida, de construir una relación con la mujer que había criado al hombre que amaba. Pero rápidamente quedó claro que, a los ojos de Evelyn, yo nunca sería lo suficientemente bueno para su hijo. Cada día se convirtió en una batalla. Evelyn criticaba todo lo que hacía, desde la forma en que doblaba la ropa hasta cómo arreglaba las flores en la sala de estar. Oh, Sara, suspiraba, sacudiendo la cabeza con exagerada decepción. Supongo que simplemente no fuiste educada para entender estas cosas. Déjame mostrarte cómo se hace. ¿Y Tom? Se quedó allí en silencio, observando cómo su madre socavaba lentamente mi confianza y mi sentido de autoestima. Intenté hablar con Tom al respecto, hacerle ver cómo me estaba afectando el comportamiento de su madre. Pero él siempre hizo caso omiso de mis preocupaciones. Mamá simplemente se ha fijado en sus costumbres, decía encogiéndose de hombros. Tiene buenas intenciones. Tienes que aprender a llevarte bien con ella. Y entonces, me tragué mi orgullo, me mordí la lengua y traté de ser la esposa y no era perfecta que ambos parecían esperar. Pero esta noche algo dentro de mí se rompió. En realidad, era algo sencillo. Evelyn me había pedido que le preparara su comida favorita, un plato francés complicado que nunca antes había probado. Pasé horas en la cocina, siguiendo la receta al pie de la letra, decidida a demostrar que podía hacer esto bien. Cuando finalmente serví la cena, me temblaban ligeramente las manos mientras ponía los platos en la mesa. Evelyn dio un mordisco y rápidamente lo escupió. Esto no es comestible, declaró, apartando su plato con expresión de disgusto. No puedo creer que le haya servido esto a tu familia. Thomas, cariño, creo que es hora de que hablemos de encontrar a alguien más, capaz de encargarse de las tareas del hogar. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. Años de frustración y dolor reprimidos salieron a borbotones. Ya he tenido suficiente, dije, mi voz sorprendentemente firme. He intentado durante años complacerlos a ambos, pero nada de lo que hago es lo suficientemente bueno. Ya terminé. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Tom se oscureció y sus ojos brillaron de ira. Sin decir palabra, salió corriendo del comedor y subió las escaleras. Oí cómo se abrían los cajones y se cerraban las puertas del armario. Cuando volvió a bajar, tenía los brazos llenos de mi ropa, desde mis jeans favoritos hasta el delicado vestido de encaje que había usado en nuestro primer aniversario. Si ya terminaste, gruñó, entonces ya no los necesitarás más. Y con eso, salió por la puerta principal. Lo seguí, la confusión y el miedo luchaban por el dominio en mi mente. En el camino de entrada, Tom arrojó mi ropa en un montón. De su bolsillo sacó un encendedor.
Tom, jadeé, dándome cuenta. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió. Con un movimiento rápido de su pulgar, el encendedor cobró vida. En segundos, la pequeña llama se encendió en el borde de mi suéter favorito y luego se extendió rápidamente por la pila. Observé con horror cómo años de recuerdos se esfumaban, el vestido que usé para mi graduación universitaria, la camiseta de la suerte que había tenido desde la secundaria, la bufanda que mi abuela me había tejido antes de fallecer. Evelyn apareció en la puerta, con el rostro iluminado por las llamas danzantes. Parecía satisfecha. Como si este fuera el resultado por el que había estado presionando todo el tiempo. Tom se volvió hacia mí con ojos fríos y desconocidos. Si no te gusta, firma los papeles del divorcio y vete, escupió. Eres prácticamente inútil para mí si no me escuchas. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El miedo y la confusión desaparecieron, reemplazados por una extraña sensación de calma. Miré a Tom, realmente lo miré, y no vi al hombre del que me había enamorado, sino a un extraño consumido por la ira y la influencia tóxica de su madre. Miré a Evelyn, su expresión engreída iluminada por las brasas agonizantes de mis posesiones, y no sentí nada más que lástima. Sin decir una palabra, regresé a la casa. Sobre la mesa de la cocina había una pila de papeles, documentos de divorcio que Tom debía haber preparado, esperando este momento. Cogí un bolígrafo, con la mano firme mientras firmaba mi nombre en cada línea marcada. No hubo dudas ni dudas. Solo la certeza de que este capítulo de mi vida estaba terminando y uno nuevo estaba por comenzar. Dejé el bolígrafo y miré hacia arriba para encontrar a Tom mirándome desde la puerta. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más, arrepentimiento, tal vez. Pero ya era demasiado tarde para eso. Está bien, dije simplemente, mi voz tranquila y clara. Agarré mi bolso del gancho junto a la puerta y me aseguré de que mi billetera y mi teléfono estuvieran adentro. Eran las únicas posesiones que me quedaban ahora, pero de alguna manera, me sentí más ligero que en años. Mientras salía por la puerta principal por última vez, escuché la voz estridente de Evelyn detrás de mí. Adiós, siseó ella. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí, Thomas. No miré atrás. El aire de la noche era fresco en mi cara mientras caminaba por el camino de entrada, pasando por los restos humeantes de mi antigua vida. Mis pies me llevaron por las calles familiares de nuestro vecindario, más allá del parque donde Tom y yo solíamos hacer picnic, más allá de la escuela primaria donde habíamos hablado de enviar a nuestros futuros hijos. Cada paso me alejaba más de la prisión en la que se había convertido mi matrimonio y me acercaba a un futuro incierto pero esperanzador. Caminé durante lo que parecieron horas, mi mente corriendo con preguntas y posibilidades. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? No tenía ropa, ni lugar donde quedarme y muy poco dinero propio. Pero a pesar de los desafíos que me esperaban, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. Cuando llegué al final de nuestra calle, saqué mi teléfono. Mi pulgar se deslizó sobre la lista de contactos, pasando por nombres con los que no había hablado en mucho tiempo. Amigos y familiares con los que poco a poco había perdido contacto a medida que mi mundo se había reducido para girar en torno a las demandas de Tom y Evelyn. Y entonces lo vi, un nombre que hizo que mi corazón se alegrara un poco. Sofía. Sofía había sido mi mejor amiga en la universidad, el tipo de amiga que a veces me conocía mejor que yo mismo. Nos distanciamos después de que me casé y nuestras llamadas ocasionales para ponernos al día se volvieron cada vez menos frecuentes. La última vez que hablamos, ella expresó preocupación por mi relación con Tom, sintiendo que algo andaba mal incluso a través de la fachada que había construido cuidadosamente. Entonces hice caso omiso de sus preocupaciones, insistiendo en que todo estaba bien. Ahora me preguntaba si ella había visto la verdad mucho antes de que yo estuviera dispuesto a admitirla ante mí mismo. Con una respiración profunda, presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz familiar. Sara, ¿eres tú? El sonido de la voz de Sofía, cálida y preocupada, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que antes no me había permitido derramar ahora corrían libremente por mis mejillas. Sofía, dije entrecortadamente. Necesito ayuda.
Hubo una breve pausa y luego la voz de Sofía llegó a través de la línea, fuerte y segura. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Cuando le dije mi ubicación, sentí un rayo de esperanza brillar en mi pecho. Este no fue el final. Fue un comienzo. Y por primera vez en años, estaba preparado para ver hacia dónde me llevaría este nuevo camino. Sofía llegó en lo que parecieron minutos, aunque sabía que debía haber pasado al menos media hora. Estaba sentado en un banco en un pequeño parque no lejos de donde había hecho la llamada, mi mente todavía dando vueltas por los acontecimientos de la noche. Cuando vi que su auto se detenía, una ola de alivio me invadió con tanta fuerza que mis rodillas casi se doblaron cuando me puse de pie. Ella no dijo una palabra al principio, solo me envolvió en un fuerte abrazo que lo decía todo. El aroma familiar de su perfume, algo floral y reconfortante, le trajo recuerdos de sesiones de estudio nocturnas y sueños compartidos del futuro. ¿Cómo había dejado escapar esta amistad? Oh, Sara, murmuró Sofía mientras se alejaba, sus ojos oscuros escaneaban mi rostro con preocupación. Vamos a sacarte de aquí. El camino hasta el apartamento de Sofía fue borroso. Miré por la ventana, viendo pasar las calles familiares de Boston, cada milla alejándome más de la vida que había conocido. Sofía no me presionó para que diera más detalles, sino que llenó el silencio con gentiles garantías y promesas de que todo estaría bien. No fue hasta que estuvimos instalados en su acogedora sala de estar, con tazas de té humeante en nuestras manos, que la historia salió a borbotones de mí. Le conté todo, la lenta erosión de mi matrimonio, las constantes críticas de Evelyn, la sensación de asfixia que se había ido acumulando durante años. Cuando llegué a la parte en la que Tom quemaba mi ropa, Sofía apretó más su taza y sus nudillos se pusieron blancos. Ese idiota absoluto, siseó, su comportamiento generalmente tranquilo se quebró. Sara, lo siento mucho. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía idea de que fuera tan malo. Sacudí la cabeza y una sonrisa triste apareció en mis labios. No quería que nadie lo supiera. Seguía pensando que si me esforzaba más, si podía ser perfecto, las cosas mejorarían. Las palabras tuvieron un sabor amargo en mi lengua, y todo el peso de mi autoengaño me golpeó. Sofía extendió la mano y colocó su mano sobre la mía. Esto no es tu culpa, Sara. ¿Me escuchas? Nada de esto es tu culpa. Esa noche, acurrucada en la cama libre de Sofía con un pijama prestado, lloré hasta quedarme dormida. Pero por primera vez en años, no eran lágrimas de frustración o desesperación. Eran lágrimas de liberación, de dejar ir a la persona que me había obligado a ser durante tanto tiempo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Sofía, siempre práctica, me ayudó a hacer listas de todo lo que necesitaba hacer. Lo primero en la agenda era la ropa, no podía seguir tomándola prestada para siempre. Visitamos algunas tiendas de segunda mano y armamos un guardarropa básico que se sentía más yo que cualquier cosa que hubiera usado en años. ¿Sabes?, reflexionó Sofía mientras yo daba vueltas con un vestido fluido que Tom habría considerado demasiado frívolo. Había olvidado cuánto extrañaba tu estilo. Sonreí, una sonrisa genuina que se sintió extraña en mi rostro. Había olvidado que tenía un estilo. Luego vinieron las cuestiones prácticas. Necesitaba un trabajo, un lugar donde vivir, un plan para el futuro. Fue abrumador, pero Sofía lo dividió en pasos manejables. Actualizamos mi currículum, revisando mi historial laboral para resaltar habilidades que había olvidado que tenía. Había sido un genio del marketing en la universidad. ¿Cómo había dejado que esa parte de mí se desvaneciera? Todavía estás ahí, me aseguró Sofía una noche mientras examinábamos las ofertas de trabajo. La Sara que conocí en la universidad, brillante, ambiciosa, llena de ideas. Ha estado enterrada por un tiempo. No estaba tan seguro, pero estaba decidido a intentarlo. Cada pequeña decisión, elegir una vestimenta, solicitar un trabajo, incluso simplemente decidir qué cenar, era como recuperar una parte de mí misma. Una semana después de abandonar mi antigua vida, Sofía me presentó a su amiga Rachel, una abogada especializada en casos de divorcio. Solo para conocer tus opciones, explicó Sofía mientras entramos a la oficina de Rachel. Rachel era una mujer pequeña con una actitud sensata que inmediatamente me tranquilizó. Mientras contaba mi historia,
Esta vez con un poco más de distancia y claridad, su expresión se volvió cada vez más seria. Sara, dijo cuando terminé, inclinándose hacia adelante en su silla, lo que Tom hizo no solo fue cruel. Fue abusivo y potencialmente ilegal. Destruir tu propiedad de esa manera. Hay leyes contra ese tipo de comportamiento durante un divorcio. Parpadeé, desconcertada. Pero aún no estábamos divorciados cuando lo hizo. La sonrisa de Rachel fue aguda. No importa. En el momento en que firmaste esos papeles, se volvió relevante para el proceso de divorcio. Y déjame decirte que los jueces no ven con buenos ojos ese tipo de comportamiento vengativo. Por primera vez, me permití sentir un atisbo de ira. No la impotente frustración a la que me había acostumbrado, sino una justa indignación que hizo que mi columna se enderezara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Rachel, con los ojos brillantes, que tenemos opciones. Si quieres continuar con esto, podríamos buscar compensación por la propiedad destruida, así como daños emocionales. No deshará lo que pasó. Pero podría brindarle un colchón financiero para reconstruir su vida. Salí de la oficina de Rachel con mucho en qué pensar. Una parte de mí quería simplemente alejarme, dejar atrás a Tom y toda esa vida. Pero una parte que cada día se hacía más fuerte quería justicia. No venganza, sino rendición de cuentas. Esa noche, di vueltas y vueltas, mi mente acelerada. Pensé en todas las veces que me tragué mi dolor, me hice más pequeño para evitar hacer mella en el barco. Pensé en otras mujeres que podrían estar en situaciones similares, sintiéndose atrapadas y solas. Y pensé en Tom y Evelyn, probablemente felicitándose por deshacerse de mí tan fácilmente. Por la mañana, había tomado mi decisión. Llamé a Rachel y le dije que quería seguir adelante con el caso. Las siguientes semanas fueron un caos de consultas legales, trámites y preparación. Rachel y su equipo fueron minuciosos y documentaron cada caso de maltrato que pude recordar. Fue doloroso sacar a relucir recuerdos que había intentado enterrar, pero también catártico. Cada recuerdo, cada pieza de evidencia que reuníamos, era como despojarme de otra capa de la persona en la que me había visto obligado a convertirme. Mientras tanto, la vida seguía. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de marketing, nada especial más que un comienzo. La propietaria, una mujer llamada Diane, se arriesgó conmigo a pesar de mi brecha laboral. Todos tenemos capítulos que preferiríamos olvidar, dijo con una mirada de complicidad cuando traté de explicar mi situación. Lo que importa es hacia dónde vas a partir de ahora. Me dediqué de lleno al trabajo y redescubrí habilidades que creía olvidadas hacía mucho tiempo. Cada proyecto exitoso, cada palabra de elogio de Diane o de mis compañeros de trabajo, fortaleció un poco más mi confianza. Empecé a recordar la persona que solía ser, motivada, creativa y llena de ideas. Sofía fue mi apoyo en todo momento. Ella celebró conmigo cada pequeña victoria, desde mi primer cheque de pago hasta el día en que encontré un pequeño estudio que podía pagar por mi cuenta. Mírate, dijo con orgullo mientras subíamos un sofá de segunda mano por las estrechas escaleras. Fénix resurgiendo de las cenizas. Puse los ojos en blanco, pero no pude ocultar mi sonrisa. ¿No es eso un poco dramático? Cariño, se rió Sofía, después de lo que has pasado, te has ganado un poco de drama. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me adapté a mi nueva vida. El miedo y la incertidumbre que me habían atormentado esos primeros días comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una creciente sensación de posibilidad. Redescubrí viejos pasatiempos, pintar, leer por placer, dar largos paseos por la ciudad que una vez amé pero que había dejado de ver. Hice nuevos amigos en el trabajo, comencé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres local y poco a poco reconstruí un círculo social que era verdaderamente mío. Pero incluso mientras avanzaba, no podía olvidar lo que había dejado atrás. La fecha de la corte para mi caso de divorcio asomaba en el horizonte, un recordatorio de que este capítulo de mi vida no estaba completamente cerrado. Rachel me aseguró que teníamos un caso sólido, pero la idea de enfrentarme a Tom y Evelyn nuevamente me llenó de una mezcla de temor y determinación. La noche anterior a la audiencia, me paré frente al espejo de mi pequeño baño, estudiando mi reflejo.
La mujer que me miraba era diferente de la que había salido de ese camino en llamas meses atrás. Tenía el pelo más corto y mechones de mechas. Sofía me había convencido para que lo intentara. Mi postura era más recta, mis ojos más claros. Me parecía a mí mismo. ¿Tienes esto?, le dije a mi reflejo, cuadrando mis hombros. Pase lo que pase mañana, ya has ganado. Mientras me alejaba del espejo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Todo listo para mañana. Recuerda, estaré allí contigo. No estás solo. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud por el amigo que había sido mi salvavidas. No, no estaba solo. Ya no y fuera lo que fuese lo que deparara el siguiente capítulo, estaba preparado para afrontarlo, en mis propios términos. La mañana de la audiencia judicial amaneció fresca y clara, un perfecto día de otoño en Nueva Inglaterra. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el estómago hecho un nudo de energía nerviosa. Mientras realizaba mi rutina matutina, ducha, café, ropa que había preparado la noche anterior, traté de canalizar esa energía en determinación. Hoy no se trataba solo de enfrentar a Tom y Evelyn, se trataba de defenderme, tal vez por primera vez en años. Sofía llegó justo a tiempo, armada con café y bagels. Desayuno de campeones, anunció, dejando la bolsa de papel en la pequeña encimera de mi cocina. ¿Estás listo para esto? Respiré hondo y me alicé la chaqueta. Era nuevo, bueno, nuevo para mí en una tienda de consignación, y me hizo sentir profesional y completo. Como alguien que merecía ser tomado en serio. Tan preparado como siempre lo estaré. El camino hasta el juzgado fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Observé pasar las conocidas calles de Boston y recordé cómo hace apenas unos meses me sentía como un extraño en mi propia vida. Ahora, a pesar de los nervios revoloteando en mi estómago, me sentía castigada. Presente de una manera que no había estado en años. Rachel nos recibió en las escaleras del juzgado, con su maletín en una mano y una tableta en la otra. «Buenos días, Sara», dijo, su tono enérgico pero amable. «¿Cómo te sientes?» «Nervioso», admití. «Pero listo». Ella asintió con aprobación. «Bien. Recuerda, nos hemos preparado para esto. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Solo di la verdad y déjame encargarme del resto». Mientras caminábamos hacia el juzgado, vi una figura familiar, Tom, de pie con su abogado y, por supuesto, Evelyn. Mis pasos vacilaron por un momento, una ola de viejo miedo me invadió. Tom parecía, más pequeño de alguna manera. Menos intimidante que la figura gigantesca en la que se había convertido en mi mente. Evelyn, por otro lado, parecía lista para la batalla y entrecerró los ojos cuando me vio. Sofía me apretó el brazo. «Miros al frente», murmuró. «Ya no pueden hacerte daño». Las siguientes horas transcurrieron en medio de procedimientos legales y testimonios. Me senté a la mesa con Rachel, tratando de mantener mi expresión neutral mientras el abogado de Tom presentaba su versión de los hechos. Me pintaron una imagen inestable, desagradecida, alguien que había abandonado un matrimonio perfectamente bueno por capricho. Era difícil escuchar y ver a Tom sintiendo como si esta versión de los hechos fuera la verdad absoluta. Pero luego llegó nuestro turno. Rachel se puso de pie, con una postura segura y una voz clara. «Su señoría, estamos aquí hoy no solo para finalizar un divorcio, sino para buscar justicia por un patrón de abuso emocional y mala conducta financiera». Expuso nuestro caso metódicamente, presentando pruebas del comportamiento controlador de Tom, el aislamiento de amigos y familiares y la erosión gradual de mi independencia. Cuando llegó al incidente con mi ropa, escuché algunos gritos ahogados desde la galería. Y luego fue mi turno de hablar. Mientras subía al estrado, capté la atención de Sofía. Ella me levantó el pulgar sutilmente y sentí una oleada de coraje. «Señora Henderson», dijo el juez en tono neutral, «por favor díganos con sus propias palabras qué llevó a la disolución de su matrimonio». Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté sobre los primeros días, lo felices que habíamos sido. Sobre los cambios graduales, las críticas que se volvieron constantes, la forma en que mi mundo se había reducido para girar en torno a las demandas de Tom y Evelyn.
Describí la noche en que Tom quemó mi ropa. Mi voz solo temblaba un poco mientras contaba parado allí, viendo años de recuerdos esfumarse. ¿Y por qué no te fuiste antes?, preguntó el abogado de Tom durante el contrainterrogatorio. Su tono sugería que me había pillado en una mentira. Me encontré con su mirada fijamente. Porque amaba a mi esposo. Porque pensé que si me esforzaba más, las cosas mejorarían. Porque en algún momento, había olvidado que merecía algo mejor. A lo largo de mi testimonio, evité mirar a Tom o Evelyn. Pero cuando bajé del estrado, vislumbré el rostro de Tom. Parecía sorprendido. Como si estuviera escuchando esta versión de nuestro matrimonio por primera vez. Evelyn, por otro lado, fruncía el ceño y le susurraba furiosamente a su abogado. El resto de la audiencia pasó rápidamente. El juez escuchó los argumentos finales de ambas partes con expresión pensativa. Cuando finalmente habló, sus palabras me sacudieron. Con base en la evidencia presentada, encuentro que las acciones del señor Henderson constituyen abuso emocional y destrucción deliberada de propiedad. La señora Henderson tiene derecho a una compensación por sus pertenencias destruidas, así como a una mayor proporción de los bienes conyugales para dar cuenta de la pérdida económica. Oportunidades durante el matrimonio. Me quedé allí sentada, atónita, mientras Rachel me apretaba la mano. Habíamos ganado. No solo el divorcio, sino el reconocimiento de lo que había pasado. Validación de que no estaba loca, que las cosas que había experimentado no eran normales ni estaban bien. Cuando salimos de la sala del tribunal, me sentí más liviano que en años. Tom intentó acercarse a mí, su expresión era una mezcla de enojo y algo que podría haber sido arrepentimiento, pero Sofía y Rachel rápidamente me flanquearon, creando una barrera protectora. Se acabó, Tom, dije en voz baja. Por favor, deja que esto termine. Abrió la boca como para discutir, pero entonces apareció Evelyn, alejándolo con voz estridente mientras lo reprendía por perder el caso. Los vi irse, sintiendo una extraña mezcla de lástima y alivio. Ya no eran mi problema. Afuera, el sol de otoño me calentaba la cara. Sofía me abrazó y se rió. «Lo lograste». «Dios, Sara, estuviste increíble ahí dentro». Rachel era más reservada, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. «Fue un buen resultado», dijo. «La compensación debería brindarles una base sólida para reconstruir». Asentí, todavía procesando. «Gracias». «A los dos. No podría haber hecho esto sin ustedes». Salimos a almorzar para celebrarlo, brindando con sidra espumosa. «Es un poco pronto para el champán», se había reído Sofía. Mientras comíamos, me encontré haciendo planes reales, por primera vez en mucho tiempo. La compensación me permitiría tomar algunas clases y tal vez incluso comenzar mi propia pequeña consultoría de marketing. «Mírate», dijo Sofía con cariño. «Prácticamente puedo ver las ruedas girando». Sonreí, sintiendo una oleada de emoción. Hay tantas posibilidades ahora. Honestamente, es un poco abrumador. Rachel asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. Has pasado por muchas cosas y ahora te enfrentas a un capítulo completamente nuevo. Solo recuerda, no tienes que resolverlo todo de una vez. Más tarde esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté en el alféizar de la ventana y contemplé las luces de la ciudad. Los acontecimientos del día aún estaban asimilando, la victoria en el tribunal, los planes para el futuro, la comprensión de que era verdaderamente libre de moldear mi vida como quisiera. Pensé en la mujer que había sido hace apenas unos meses, parada en ese camino de entrada viendo arder mis posesiones. Deseé poder regresar y decirle que todo estaría bien, que este momento de destrucción conduciría al renacimiento. Que ella era más fuerte de lo que creía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. ¿Aún estás en lo más alto de esa victoria? No lo olvides. Mañana almorzará para continuar la celebración. Sonreí y escribí una respuesta rápida. Luego, siguiendo un impulso, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un nuevo documento. Resurgiendo de las cenizas, una guía para la reconstrucción del superviviente, escribí en la parte superior. No estaba seguro de en qué se convertiría, un blog, un libro,
tal vez simplemente un diario personal. Pero sabía que quería documentar este viaje, tal vez para ayudar a otras mujeres que se encontraban donde yo había estado. Cuando comencé a escribir, sentí que una sensación de propósito se apoderaba de mí. El camino a seguir no estaba claro y sabía que habría desafíos. Reconstruir una vida desde cero no es fácil. Pero por primera vez en años, estaba entusiasmado con el futuro. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, con la cabeza en alto. La chica que había salido de ese camino en llamas podría haber estado destrozada, pero la mujer sentada aquí ahora estaba lista para prender fuego al mundo, de la mejor manera. En las semanas posteriores a la audiencia judicial, la vida tomó un nuevo ritmo. Me dediqué a trabajar e impresioné a Diane con mi dedicación y mis nuevas ideas. Empecé a sentirme como en casa en mi pequeño apartamento, lleno de muebles de segunda mano y de los pocos recuerdos que había logrado salvar de mi antigua vida. Poco a poco, me estaba reconstruyendo. Pero incluso mientras avanzaba, no pude evitar preguntarme sobre Tom y Evelyn. ¿Cómo manejaron las consecuencias de la decisión del tribunal? No había oído nada de ninguno de ellos desde ese día, y me dije a mí mismo que eso era algo bueno. Rotura limpia y todo eso. Era una fresca mañana de sábado cuando finalmente estalló la tormenta. Estaba en mi cafetería favorita, con la computadora portátil abierta mientras trabajaba en mi blog. Rising from the Ashes había comenzado como un proyecto personal, una forma de procesar todo por lo que había pasado. Pero para mi sorpresa, había comenzado a ganar seguidores. Mujeres de todas partes se acercaban y compartían sus propias historias de supervivencia y renacimiento. Estaba profundamente concentrado, editando mi última publicación, cuando una sombra cayó sobre mi mesa. Levanté la vista, esperando ver a un barista ofreciendo una recarga. En cambio, me encontré mirando el rostro de mi antigua vecina, Linda. Sara. Su voz era vacilante y sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Pensé que eras tú. Sonreí y le hice un gesto para que se sentara. Linda y yo nunca habíamos sido cercanas. La influencia de Evelyn se había asegurado de eso, pero ella siempre había sido amable. Es bueno verte, Linda. ¿Cómo has estado? Se sentó en la silla frente a mí, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. He estado bien, gracias. Pero Sara, ¿es verdad lo que están diciendo sobre Tom? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué están diciendo? Linda se inclinó y bajó la voz. Está por todo el vecindario. Aparentemente, 2 hombres trajeados se presentaron en tu antigua casa la semana pasada. Tipos legales, por lo que escuché. Tom ha sido, bueno, ya no ha sido el mismo desde entonces. Me recosté, procesando esta información. Una parte de mí quería pedir más detalles, saber exactamente qué estaba pasando. Pero otra parte, la parte que había trabajado tan duro para seguir adelante, se contuvo. Ya no estoy en contacto con Tom, dije con cuidado. Pase lo que pase, estoy seguro de que él lo manejará. Linda asintió, pero pude ver las preguntas ardiendo en sus ojos. Antes de que pudiera preguntar algo más, orienté la conversación hacia temas más seguros, sus nietos, el clima inusualmente cálido. Cuando se fue, prometiendo seguir en contacto, mi mente estaba dando vueltas. Intenté concentrarme en mi escritura, pero las palabras no salían. Finalmente, empaqué mis cosas y me dirigí a casa, mis pensamientos eran un lío. Mientras caminaba, me encontré tomando una ruta familiar, no hacia mi nuevo apartamento, sino hacia la casa que una vez había compartido con Tom. Me dije a mí mismo que solo estaba sintiendo curiosidad, que no había nada malo en caminar por el camino de los recuerdos. Pero cuando doblé la esquina hacia nuestra calle, no, la de Tom, sentí que se me aceleraba el pulso. Y luego lo vi. Allí, estacionado frente a la casa, había un elegante auto negro que no reconocí. 2 hombres con trajes elegantes salían del vehículo con maletines en mano. Incluso desde la distancia, pude ver la sombría determinación en sus rostros. Me escondí detrás de un árbol cercano, con el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando? ¿Eran estos los mismos hombres que Linda había mencionado? Mientras miraba, la puerta principal se abrió. Tom emergió, viéndose diferente.
Su aspecto habitualmente impecable estaba desaliñado y su cabello estaba despeinado. Parecía que no había dormido en días. Los hombres se acercaron, sus posturas irradiaban autoridad. Estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían, pero vi el rostro de Tom pálido. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba muy bien. En ese momento, una voz estridente cortó el aire. Evelyn apareció en la puerta, con el rostro contraído por la ira. «Thomas, no te atrevas a hablarle sin mí». Uno de los hombres se volvió hacia ella y dijo algo que la hizo retroceder como si la hubieran abofeteado. Observé, fascinada, cómo la dinámica que había conocido durante tanto tiempo parecía desmoronarse ante mis ojos. El grupo desapareció dentro de la casa, dejándome allí, escondido y en conflicto. Una parte de mí sintió una sombría satisfacción. Después de todo lo que Tom y Evelyn me habían hecho pasar, verlos enfrentar las consecuencias me pareció justicia. Pero otra parte de mí, una parte con la que no me sentía del todo cómoda, sintió una punzada de lástima. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. Este ya no era mi problema. Tenía mi propia vida en la que concentrarme, mis propias batallas que pelear. Respiré hondo, me di media vuelta y me alejé, obligándome a no mirar atrás. Esa noche, di vueltas y vueltas, incapaz de sacar de mi mente la imagen del rostro demacrado de Tom. Alrededor de las 2 de la madrugada, dejé de dormir y saqué mi computadora portátil. Casi sin pensarlo me encontré en las redes sociales, algo que había evitado durante meses. El perfil de Tom todavía era público. Mientras avanzaba, sentí como si estuviera viendo la vida de un extraño. Fotos de cenas de negocios, salidas de golf, sonrisas forzadas con Evelyn siempre rondando cerca. Pero las publicaciones más recientes fueron diferentes. Declaraciones vagas sobre tiempos difíciles y crecimiento personal. Los comentarios fueron una mezcla de preocupación y curiosidad apenas velada. Cerré la computadora portátil, sintiéndome inquieta. ¿Qué estaba haciendo? Había trabajado muy duro para seguir adelante, para construir una vida que no girase en torno a Tom y Evelyn. Y, sin embargo, aquí estaba yo, en medio de la noche, acosando cibernéticamente a mi exmarido. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes de texto de Sofía. ¿Has visto las noticias? El primero leyó. Con el corazón acelerado, hice clic en el enlace que me había enviado. El titular me heló la sangre. Empresario local bajo investigación por mala conducta financiera. El artículo era vago en cuanto a detalles, pero una línea me llamó la atención. Fuentes cercanas a la familia sugieren que el reciente divorcio de Thomas Henderson puede haber sacado a la luz ciertas discrepancias. Me quedé allí sentado, atónito. ¿Fue esto debido a nuestro proceso de divorcio? ¿Había revelado el escrutinio de nuestras finanzas algo más grande? Pensé en todas las veces que había cuestionado nuestro lujoso estilo de vida, solo para que Tom me ignorara. No te preocupes tu pequeña cabeza al respecto, decía, acariciando mi mano como si fuera un niño. ¿Había estado viviendo en medio de algo corrupto sin siquiera darme cuenta? Mi teléfono volvió a zumbar, Sofía llamando. Respondí, mi voz temblorosa. ¿Has visto? Preguntó sin preámbulo. Sí, logré. Sofía, yo, no sé cómo sentirme sobre esto. Ella estuvo callada por un momento. No tienes que sentir nada, Sara. Este es su desastre, no el tuyo. Pero incluso cuando ella lo dijo, sabía que no era tan simple. Mi nombre había sido atado a Tom durante años. ¿Qué pasaría si la gente pensara que estaba involucrado? ¿Qué pasaría si esta investigación drogara partes de mi pasado? ¿Prefiero dejar enterrada? Creo que necesito hablar con Rachel, dije finalmente. Solo para estar seguro de que estoy protegido, supongo. Sofía estuvo de acuerdo, prometiendo registrarse más tarde. Después de colgar, me senté allí durante mucho tiempo, sin mirar nada. La vida que había trabajado tan duro para construir en los últimos meses de repente se sintió de repente frágil, como si los fantasmas de mi pasado pudieran atravesar en cualquier momento. Pero a medida que el choque inicial desapareció, sentí algo más revolviendo en mi pecho. Determinación. Me había enfrentado a Tom y Evelyn en la corte.
reconocía mi vida de las cenizas. Cualquiera que sea la tormenta, lo resistiría. Abrí mi computadora portátil, navegando a mi blog. Mis dedos se cernían sobre las llaves por un momento antes de comenzar a escribir. A veces, justo cuando crees que has dejado el pasado, viene rugiendo de regreso. Pero aquí está la cosa sobre las tormentas. Son poderosos, sí, pero también son temporales. Y cuando pasan, a menudo dejan el aire más claro que antes. Mientras escribí, sentí que mi resolución fortalecía. Este no fue el final de mi historia. Fue solo otro capítulo, otro desafío para superar. Y esta vez, no me enfrentaba solo. Tenía a Sofía, Rachel, mis lectores y, lo más importante, lo tenía a mí mismo, más fuerte y más sabio que nunca antes. La tormenta podría estar llegando, pero estaba listo para enfrentarla de frente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad y emoción. Después de mi shock inicial en la noticia de la investigación de Tom, me preparé para prepararme. Rachel, siempre la voz de la razón, me aconsejó reunir cualquier documento financiero a los que todavía tenía acceso, por si acaso. Mejor seguro que curar, dijo, su tono tranquilizador pero firme. Pasé las noches estudiando sobre declaraciones bancarias antiguas y declaraciones de impuestos, mi mesa de comedor cubierta en un mar de papeles. Era extraño ver que nuestra vida juntos se redujo a números y transacciones. Cada recibo, cada declaración fue un recordatorio de la vida que había dejado atrás, pero también de lo lejos que había llegado. Mientras tanto, mi blog continuó creciendo. Luché con si abordar la situación con Tom directamente en mi escritura. Al final, decidí escribir sobre esto en términos generales, centrándome en las emociones y los desafíos de tener su resurgimiento pasado inesperadamente. La respuesta fue abrumadora. Comentarios fueron de mujeres que habían enfrentado situaciones similares, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias historias de resiliencia. Un comentario, en particular, se quedó conmigo: no solo está saliendo de las cenizas, escribió un lector llamado Jessica. Nos estás mostrando a todos cómo volar. Sus palabras se convirtieron en un mantra para mí en los días difíciles que siguieron. Era una mañana crujiente de otoño cuando recibí la llamada que cambiaría todo una vez más. Estaba en el trabajo, en una concentración profunda sobre una nueva campaña de marketing, cuando mi teléfono zumbó. El nombre de Rachel parpadeó en la pantalla. Sara, dijo, su voz apretada de emoción. Tenemos que hablar. Puedes encontrarme para almorzar. Una hora después, me senté frente a Rachel en un pequeño café. Mi sándwich no tocó mientras presentaba la situación. La investigación sobre las finanzas de Tom ha descubierto algunas irregularidades, explicó, sus ojos brillaban. Específicamente, hay evidencia de que ha estado ocultando activos durante años. Activos que, legalmente hablando, tienes derecho a una parte de. Mi mente se tambaleó. ¿Ocultar activos? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? La sonrisa de Rachel fue sombría. Por lo que podemos decir, comenzó cuando te casaste. Tom ha estado canalizando dinero en cuentas en alta mar, ingresos por subrayamiento, las obras. Y aquí está el pateador. Mucho de eso parece haber sido por sugerencia de Evelyn. Me senté aturdido. Todas esas veces cuestioné nuestras finanzas. Todas las respuestas y despidos vagos, de repente todo tenía sentido. ¿Qué significa esto para mí? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Significa, dijo Rachel, inclinándose hacia adelante, que tenemos motivos para reabrir el acuerdo de divorcio. Si podemos probar que Tom ocultó deliberadamente estos activos durante los procedimientos, podría estar mirando un asentamiento significativamente más grande. Los siguientes meses fueron un borrón de reuniones legales, declaraciones y noches de insomnio. Los abogados de Tom lucharon con los dientes y las uñas, pero con cada semana que pasa, salieron a la luz más evidencia. Los correos electrónicos entre Tom y Evelyn discuten formas de ocultar dinero. El banco se transfiere a cuentas en las Islas Caimán. Incluso una propiedad secreta en los Berkshires de la que nunca había conocido. A pesar de todo, luché con una mezcla de emociones. Parte de mí se sintió reivindicado, finalmente viendo la verdad de quienes eran realmente Tom y Evelyn.
Pero otra parte sintió una profunda tristeza por el hombre que alguna vez amaba, la vida que alguna vez había soñado construir juntos. La audiencia final se programó para una fría mañana de diciembre. Me desperté temprano, mi estómago en nudos. Mientras me vestía con el afilado blazer y la falda lápiz, Sofía me ayudó a elegir. Me vi en el espejo. La mujer que me miraba se veía segura, fuerte. Muy lejos de la persona rota que había salido de esa entrada en llamas hace tantos meses. La sala del tribunal estaba llena. La noticia del caso se había extendido, y parecía que la mitad de la comunidad legal de Boston había aparecido para ver. Mantuve mis ojos hacia adelante mientras entraba, negándome a buscar a Tom o Evelyn en la multitud. Cuando el juez entró y comenzó el procedimiento, sentí que una extraña calma se asentó sobre mí. Pase lo que pase hoy, sabía que estaría bien. Tenía mi trabajo, mis amigos, mi blog. Yo mismo tuve. El fallo del juez, cuando llegó, fue decisivo. A la luz de la evidencia presentada, dijo, su voz sonando a través de la sala del tribunal silenciosa. Este tribunal considera que el señor Henderson ocultó deliberadamente activos durante los procedimientos iniciales de divorcio. Como tal, el acuerdo anterior se anima y un nuevo se determinará la división de activos. Un murmullo corrió por la sala del tribunal. Me senté quieto, apenas respirando, mientras el juez continuaba, describiendo los nuevos términos. Cuando terminó, Rachel me apretó la mano. Lo hicimos, susurró. Cuando salimos de la sala del tribunal, vi a Tom por primera vez. Miró, derrotado. Evelyn no se había visto en ninguna parte. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi un parpadeo de algo, lamento, pena, antes de que se volviera. Afuera, el aire de diciembre era nítido y limpio. Sofía estaba esperando, prácticamente rebotando de emoción. Bien. Ella exigió. ¿Qué pasó? Respiré hondo, sintiendo el peso del año pasado levantándome de mis hombros. Se acabó, dije simplemente. Realmente terminado. Celebramos esa noche, Sofía, Rachel y yo, criando copas de champán en mi pequeño apartamento. A medida que avanzaba la noche, la conversación se convirtió en el futuro. Entonces, ¿qué sigue para el Rising Phoenix? Preguntó Sofía, sus ojos brillaban. Me reí, sacudiendo la cabeza. Honestamente, no estoy seguro. Durante tanto tiempo, todo ha sido sobre la supervivencia, de superar el próximo desafío. Ahora. Me quedé, al darme cuenta de la verdad de lo que estaba a punto de decir. Ahora, puedo hacer cualquier cosa. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi cabeza despejada a pesar del champán. Hice café y me instalé en mi computadora portátil, abriendo un nuevo documento. Las palabras fluyeron fácilmente. Queridos lectores, hoy marca el final de un viaje largo y difícil. Pero lo más importante, marca el comienzo de algo nuevo. Algo emocionante. Algo completamente de mi propia creación. Durante tanto tiempo, me definí por mis relaciones, por las expectativas que otros colocaron en mí. Pensé que necesitaba a alguien más para hacerme completo. Pero estos últimos meses me han enseñado que la única persona que realmente puede completarte es tú mismo. Entonces, ¿qué sigue? No lo sé exactamente. Pero sí sé esto, lo que viene, estoy listo para ello. Y espero que te unas a mí en esta próxima aventura. Aquí hay nuevos comienzos, para levantarse de las cenizas y a la increíble fuerza que todos tenemos dentro de nosotros. Con gratitud y esperanza, Sara. Cuando llego a publicar, en la publicación, sentí una sensación de cierre. La Sara que se había parado en ese camino de entrada, observando sus posesiones arder, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio e infinitamente más esperanzador. El dinero del acuerdo me daría opciones que nunca antes había tenido. Tal vez volvería a la escuela o comenzaría mi propio negocio. Tal vez viajaría, vería todos los lugares con los que siempre soñaba pero nunca me atrevía a visitar. Pero esas fueron decisiones por otro día. Por ahora, me contentaba con sentarme en mi pequeño pero acogedor apartamento, bebiendo mi café y mirando el horizonte de Boston.
el futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades. A medida que el sol salió más alto en el cielo, pintando la ciudad en tonos de oro, me sonreí. El karma, al parecer, había triunfado. Pero la verdadera victoria no estaba en la sala del tribunal o en el acuerdo. Fue aquí, en este momento, en la mujer que me convertiría. Lo que sea que vino después, estaba listo. Más que listo, estaba emocionado. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, estaba realmente completamente libre. Y eso, me di cuenta, fue el mayor triunfo de todos. Cuando el invierno se derritió en la primavera, me encontré de pie en una encrucijada. Las batallas legales estaban detrás de mí, el dinero del acuerdo estaba en el banco, y por primera vez en mi vida adulta, tuve la libertad de elegir mi propio camino. Fue estimulante y aterrador en igual medida. Empecé pequeño, permitiéndome el lujo del tiempo para pensar realmente en lo que quería. Tomé largas caminatas por Boston Common, observando a la ciudad volver a la vida después del largo invierno. Probé nuevos pasatiempos, clases de pintura, un curso de escalada de rocas para principiantes, incluso un taller de fin de semana sobre escritura creativa. Cada nueva experiencia se sintió como descubrir un pedazo de mí mismo que había sido enterrado durante años. Mi blog continuó creciendo, evolucionando de un diario personal a una especie de comunidad. Las mujeres de todos los ámbitos de la vida se acercaron, compartiendo sus propias historias de supervivencia y renacimiento. Me encontré pasando horas respondiendo a comentarios y correos electrónicos, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Fue durante una de estas sesiones de escritura nocturna que una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si pudiera hacer más? ¿Qué pasaría si pudiera tomar todo lo que aprendí sobre la resiliencia, sobre la reconstrucción, para encontrar fuerza en los momentos más oscuros, y usarlo para ayudar a los demás? A la mañana siguiente, llamé a Sofía. Creo que sé lo que quiero hacer a continuación, le dije tan pronto como ella recogió. Soy todos oídos, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Sobre café en nuestro café favorito, presenté mi plan. Una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después de dejar relaciones abusivas. Asesoramiento legal, asesoramiento profesional, talleres de educación financiera. Todas las cosas a las que deseaba haber tenido acceso cuando salí por esa puerta por primera vez. Sofía escuchó atentamente, sus ojos se volvieron más brillantes con cada detalle. Cuando terminé, ella extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Sara, dijo suavemente, esto es increíble. Vas a cambiar vidas. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Me arrojé a la investigación, llegando a refugios de violencia doméstica, organizaciones de asistencia legal y otras organizaciones sin fines de lucro en el área. Quería aprender todo lo que pudiera sobre los recursos ya disponibles y dónde estaban las brechas. También comencé a tomar clases de negocios en un colegio comunitario local, decidido a construir una base sólida para mi nueva empresa. El aula se sentía extraña al principio, era mayor que la mayoría de mis compañeros de clase, y hubo momentos en que me sentía fuera de lugar. Pero a medida que pasaron las semanas, me encontré disfrutando del desafío, redescubriendo un amor por el aprendizaje que había olvidado que tenía. Fue en una de estas clases que conocí a Yasmín, una mujer joven con una mente aguda y una determinación tranquila que me recordó a mí mismo. Nos emparejamos para un proyecto grupal, y mientras trabajamos juntos, lentamente abrió sobre su propio pasado. Al igual que yo, había dejado una relación abusiva, y ahora estaba trabajando para construir una nueva vida para ella y su pequeña hija. Es difícil, confesó una noche mientras estábamos terminando nuestro trabajo. Algunos días, me pregunto si tomé la decisión correcta. Si soy lo suficientemente fuerte como para hacer esto por mi cuenta. Sentí una oleada de empatía, recordando mis propias dudas y miedos. Lo eres, le dije firmemente. El hecho de que estés aquí, que estás intentando, eso es fuerza, Yasmín. Y no estás solo. Mientras conducía a casa esa noche, no pude dejar de pensar en Yasmín y todas las otras mujeres enfrentando luchas similares. Reforzó mi determinación de hacer realidad mi organización sin fines de lucro. Llegó el verano, trayendo consigo una sensación de energía renovada. Tenía un plan de negocios básico y con la ayuda de la experiencia legal de Rachel,
Comencé el proceso de registrar oficialmente mi organización. Decidimos un nombre, Phoenix Rising, un guiño a mi propio viaje y el poder transformador de la resiliencia. A medida que se corrió la voz sobre lo que estaba haciendo, me sentí abrumado por la efusión del apoyo. Los excolegas de mis días de marketing se ofrecieron a ayudar con la marca y la publicidad. Las empresas locales se comunicaron con asociaciones y patrocinios. Incluso mi propietario, un hombre brusco pero de buen corazón llamado Joy, ofreció un descuento en un espacio más grande para nuestra oficina. Pero el apoyo más sorprendente provino de una fuente inesperada. Una tarde soleada, mientras estaba hasta las rodillas en el papeleo, sonó mi teléfono. El número no estaba familiarizado, pero algo me hizo responder. Sara. La voz en el otro extremo era dudante, familiar de una manera que hizo que mi corazón saltee a un ritmo. Es Linda. ¿Tu viejo vecino? Recordé nuestro encuentro casual en la cafetería hace meses. Linda, hola. ¿Cómo estás? Hubo una pausa, y luego las palabras de Linda se apresuraron. He estado siguiendo tu blog. Lo que estás haciendo, con esta nueva organización, es maravilloso, Sara. Yo creo que es algo que podría haber usado hace años. Como Linda compartió su historia, un pasado que nunca había conocido, de un primer matrimonio abusivo que había escapado mucho antes de mudarse a nuestro vecindario, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que había pasado, enojo por el sistema que le había fallado y un renovado sentido de propósito. Quiero ayudar, dijo Linda con firmeza. Lo que necesite, voluntarios, recaudación de fondos, cualquier cosa. Cuente conmigo. Cuando el otoño volvió a llegar, Phoenix Rising era más que una idea. Teníamos un equipo pequeño pero dedicado, un espacio de oficina que llenaba con energía y nuestros primeros programas en funcionamiento. Dividí mi tiempo entre el trabajo administrativo, me reuní con los clientes y continué escribiendo y hablando sobre abuso y recuperación doméstica. No siempre fue fácil. Hubo noches y tempranas mañanas, momentos de duda y frustración. Pero cada vez que me reunía con una mujer dando sus primeros pasos hacia la independencia, cada vez que veía la chispa de la esperanza reavivar en los ojos de alguien, sabía que esto era exactamente donde debía estar. Un año después del día después de la audiencia de la corte final que había cambiado mi vida, me encontré de nuevo en esa misma cafetería donde había comenzado mi blog. Mientras bebía mi café con leche, no pude evitar maravillarme de cuánto había cambiado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Sofía. Enciende las noticias locales. Curioso, saqué mi tableta y navegué al sitio de noticias. Y allí estaba, una historia característica sobre Phoenix Rising, completa con entrevistas con algunas de las mujeres a las que habíamos ayudado. Mientras miraba, sentí las lágrimas pinchar mis ojos. Estas mujeres, que una vez habían estado donde estaba, ahora estaban de pie, hablando con confianza sobre sus viajes y sus esperanzas para el futuro. La campana sobre la puerta intervino, y miré hacia arriba para ver a Yasmín entrar. Ella me vio y se acercó, su rostro brillaba. «Conseguí el trabajo», exclamó, deslizándose en el asiento frente a mí. «El del que te conté la semana pasada. Comienzo el lunes». Alcancé la mesa para apretar su mano, mi corazón lleno. «Yasmín, eso es maravilloso. Estoy muy orgulloso de ti». Mientras conversábamos sobre su nuevo trabajo y la próxima obra escolar de su hija, sentí una sensación de satisfacción sobre mí. Por eso había comenzado Phoenix Rising. No solo para ayudar a las mujeres a escapar de las malas situaciones, sino para ayudarlas a prosperar después. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa por las bulliciosas calles de Boston, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído aquí. El dolor, el miedo, los momentos de desesperación, todos fueron parte de mi historia. Pero no fueron el final. Pensé en la mujer que había estado, de pie en ese camino de entrada viendo arder mi ropa. Desearía poder volver y decirle que el fuego que parecía estar destruyendo su vida la estaba forzando a algo más fuerte, más resistente, más auténticamente. Cuando llegué a mi edificio de apartamentos, me detuve por un momento, mirando las estrellas apenas visibles a través de las luces de la ciudad. Pensé en todas las mujeres que estaban donde habían estado, sintiéndose perdidas y solas. Y hice una promesa silenciosa, seguir luchando,
seguir ayudando, ser la luz que había necesitado en mis momentos más oscuros. El futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades y desafíos. Pero estaba listo para ellos. Después de todo, era un fénix, renacido de las cenizas. Y mi fuego apenas comenzaba a arder.